Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento, hoy vamos a seguir hablando de lo que somos, de cómo funcionamos, porque tenemos una manera de funcionar y no la conocemos, por eso estamos viviendo con un 3% de lo que somos. Y tampoco necesitamos saber grandes cosas y iluminarnos y hacer no sé cuántas cosas para saber realmente lo que somos y para empezar a darnos cuenta de esta parte abstracta que tenemos. No hace falta ni leer, ni saber, ni estudiar mucho para empezar a identificarla y ver que las cosas más cotidianas de nuestra vida que nos hacen, pensamos que somos unas personas muy sencillas, muy simples, pues son las cosas más grandes y más poderosas que tenemos. Y luego todas estas cosas que andamos buscando, lo que sabe la gente de iluminarse, de la cuántica, de no sé qué, y estas cosas tan místicas y que a nosotros nos queda tan lejos, pero nos gustaría saber para vivir un poquito mejor. Pues estas cosas vemos que al fin y al cabo es nuestra imaginación la que nos las pone tan lejos. La mente es la que abre el tiempo y la que nos pone lejos lo que queremos con lo que tenemos, pero es una percepción. Y aquí vamos a seguir dándonos cuenta que si el 90 y mucho por ciento de la población vive como puede y solo hay un porcentaje más pequeño de un 3% que vive como quiere, o algo se está contando mal, o nos están tomando el pelo. Es decir, se nos está manipulando. Evidentemente se nos está manipulando, por eso todos tenemos una manera de pensar bastante igual, nos gustan las mismas cosas, la moda, de cualquier tipo, de cualquier clase, lo cual habría que preguntarse por qué todos, o un porcentaje muy grande de la población, va así, y hay otro, bueno, pues que es como rebelde y quiere todo lo contrario, pero al fin y al cabo es que busca todo lo contrario, no es que se dé cuenta de, bueno, pues aquí nos vamos dando cuenta, vídeo tras vídeo, de que hay otra manera de ver lo mismo, que somos mucho más poderosos, evidentemente, de lo que creemos, y somos tanto como nos han dicho. Pero al serlo, no necesitamos que nadie nos lo venga a hacer ver, necesitamos simple y llanamente empezar a pararnos, ir a nosotros y saber quién es nosotros, es decir, necesitamos algunas pautas para saber cómo va todo esto. Necesitamos confiar en nosotros. Hasta ahora hemos confiado en todo el mundo menos en nosotros. Bueno, pues ahora nos toca confiar en nosotros. Y eso sí o sí tenemos que pasar por ahí. Y para confiar en nosotros tenemos que empezar a relajar la mente, que al fin y al cabo es la que crea lo que luego vamos a vivir. Es decir, cómo pensamos, sentimos, cómo sentimos, vivimos. Y ahora queremos no identificarnos el cómo vivimos para sentirnos mejor y pensar mejor. Darnos cuenta que pensamos desde unas creencias, lo cual podemos trascender esas creencias. Y aquí siempre, pues, como todo el rato lo que más hablamos es de nuestra parte abstracta, porque al fin y al cabo realmente es la que crea lo que luego vivimos, porque la parte abstracta es la parte más rápida nuestra y la parte concreta es la parte más lenta. Es lo mismo, pero en diferentes frecuencias. Entonces aquí hablamos mucho rato del abstracto y todavía nuestra mente lineal quiere apoyarse en algo para poder verlo como verdad o para tener algo que no sea que se les escapa, así que se le escape. Bueno, pues es normal hasta un punto, porque cuando rompemos esa barrera de querer entender algo que no vamos a entender porque es anterior a la mente y darnos cuenta que ahí también somos nosotros, pues es muy importante. Bueno, pues hoy me propuse un poquito de decir, tenemos un don, nacemos con un don, con varios dones, los vamos cultivando, somos muy buenos en algo, venimos aquí a participar de una manera concreta en lo máximo, o simple y llanamente pasamos por aquí para un aprendizaje, como nos dicen, o para pagar karma. ¿Tenemos don? Los dones es con los que nace gente, porque hay gente que desde muy pequeña pues sabe o leer, o sabe tocar el piano, o sabe hacer cosas que dices, ¿quién se las enseñó? Y hay otra gente que nos pasamos toda la vida y parece que no tenemos muchos dones. Entonces, ¿existe el don? Nacimos con un don y tenemos que encontrar cuál es nuestro don. ¿Realmente el don es algo que nos predispone a alguien? Bueno, pues yo estuve reflexionando muy poco sobre ello
Y evidentemente desde donde yo sé y hasta donde llega mi perspectiva, que cada vez lo tengo más claro, es bastante amplia. Mi manera de ver la vida ya no es tan lineal y es más un aquí y ahora, es más toroidal, o sea, se aproxima más a lo que realmente somos. Veo más las cosas en frecuencias de energía, información, pero no tan lineal. Pues evidentemente, volviendo a lo del don, no tenemos un don. Pero sí es verdad que como somos seres que tenemos varias vidas, hay cosas que se nos da mejor y cosas que se nos dan peor y cosas que no se nos dan. ¿Por qué? Porque depende cómo hayamos transitado otras vidas y depende donde hayamos puesto más la atención en otras vidas, pues nos va a ser más fácil, porque hay dos maneras de aprender. Hay dos maneras de integrar cosas en nosotras. Uno aprendiendo, es decir, yo que sé, nos van enseñando a andar, a no sé qué, a no sé cuánto, a leer, a esto y a lo otro, nos van enseñando. Y otra es como se dice un poco innato, o sea, hay una manera que es recordar, porque hay muchas cosas que recordamos. Y entonces, los que tenemos la suerte de haber visto de una manera bastante normal, trocitos de otra vida que no tiene nada que ver con esta, ni que es nada esotérico ni nada raro, te vas dando cuenta que hay cosas que ya llevas contigo, es decir, que vas predispuesta hacia ahí porque vas recordando. Cuando lo recuerdas de una manera consciente, pues vale, pero la mayoría no recordamos esas cosas de una manera consciente, las recordamos de una manera inconsciente, es decir, de repente dices, uy, pues yo no sabía que se me daba también esto, o nunca había pensado en hacer eso y fíjate que soy un hacha. Es decir, hay cosas que aprendemos a nivel mental y luego las introducimos en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo lineal, y hay cosas que sabemos que es anterior a la mente y no pasa por la mente, y entonces primero las sabemos y luego, digamos, reflexionamos sobre eso. Entonces, no es que vengamos con un don especial, pero sí tenemos cosas que se nos dan mejor. Las cosas que se nos dan mejor y encima las cultivamos y nos vamos percatando de ellas, pues evidentemente sobresalimos. ¿Qué significa eso? Que vamos a captar energías más altas que otras personas haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a captar por encima de la mente. No es nada raro porque todos captamos cosas por encima de la mente. Y entonces es como una intuición, o no nos dimos cuenta, o tan siquiera cuando las hacemos no somos conscientes de que primero, de una manera anterior, o sea, en el futuro, en nuestra manera de pensar, o anterior a nuestro pensamiento, ya habíamos captado esa posibilidad, o lo estamos desarrollando y no sabemos por qué. Entonces el don no es tanto algo que venimos aquí como que nos pone un diosecito el que tenemos que hacer y unas cuantas cualidades y unos cuantos desarrollos, que no es tanto eso, sino como que empezamos a percatarnos de una manera inconsciente de las capacidades más desarrolladas que tenemos como seres humanos transitando estas vidas. Lo que también me descuadra mucho y hay momentos que hasta me molesta pensar es por qué si tenemos tantas capacidades y tenemos de una manera muy normal, que podemos darnos cuenta que hay cosas que no aprendemos sino que las sabemos, que anterior a la mente también nos podemos poner sin tampoco hacer nada raro. ¿Por qué tanta gente ha caído en la religión, en el que estamos aquí pagando algo? O sea, ¿por qué nos está costando tanto salir de que estamos aquí pagando algo que a alguien le interesa tenernos ahí? Y evidentemente es una creencia. En cuanto rompamos esa creencia, estamos cada vez más libres. O sea, en el mismo momento que nos demos cuenta que vamos en un cuerpo y no somos en un cuerpo, estamos más libres. En el mismo momento que nos demos cuenta que nuestros sentimientos participan mucho en lo que luego vamos a ver, vamos a estar más libres y vamos a procurar sentirnos bien. En el mismo momento que nos demos cuenta que nuestra manera de pensar inicia todo lo que tiene que ver en la creencia, vamos a cuidar mucho de cómo tranquilizar la mente. En el mismo momento que nos demos cuenta que estamos en programas, en creencias, es decir, que aunque no seamos conscientes, tenemos con nosotros muchos de esos programas y que esos programas están en nosotros, pero no somos nosotros, empezamos
a sentirnos más libres, y entonces empezamos a darnos cuenta que anterior a todo eso también estamos nosotros. Entonces dices, ostras, es que en este mundo de existencia que me estoy viendo como muy poquita cosa, puedo ser cualquier cosa. Y cuando es cualquier cosa, pero aquí lo que procuramos es armonizar la vida que vivimos y vivirla y disfrutarla. No un día y otro pasando un problema y otro y otro y otro y algunos pequeños flashes de felicidad y darnos por hecho que esto es lo que hay. Hay gente que vive peor. No. Cuando empezamos a darnos cuenta de todo esto ya no nos conformamos, seguimos buscando y buscando y buscando porque queremos esa libertad que al final somos. Entonces, ¿tenemos un don? No, tenemos muchos. Podemos ser muy buenos en cualquier cosa, si nos la curramos a nivel mental podemos ser muy buenos en lo que queramos. Depende de cómo rompamos creencias, vamos a ir más deprisa. Y si paramos y nos paramos y realmente escuchamos anterior a la mente, es decir, tranquilizamos la mente, empieza a surgir la otra parte más abstracta nuestra. Nos damos cuenta que somos muy buenos en muchas cosas y eso es porque recordamos cosas que ya vivimos, pero si no nos damos ni tiempo, ni por supuesto tenemos capacidad de saber que tenemos esa parte tan grande que es la parte abstracta, pues creemos que venimos con un don, y esto de creer que venimos con un don parece que estamos todos ahí colocados y entonces hay el señor este de barba que tiene muy mala leche porque nos ha dado muy poquitas, nos ha dicho tú este don, tú este don, tú este don y búscatelo. Primero pagas todo el pecado original y todo el karma, que todas las cosas que haces mal, porque siempre vas a recordar un montón de cosas que haces mal, y después, ya con tu don, te mueres y te mueres y te mueres y no llegas, o sea, estás en el samsara, es decir, todo el rato dando vueltas a lo mismo. Pero cuando nos paramos y decimos, ostras, o sea, hay dos maneras, recordando y aprendiendo. Desde la mente siempre vamos a aprender cosas lineales porque pensamos que hay un futuro, estamos en un presente, hay un pasado, estamos en un presente y nos vamos a un futuro. Pero esta es una manera muy cortita de ver un trocito del toroide. Ahora, también tenemos esta parte abstracta que conectamos de una manera normal con vibraciones mucho más altas que no pasa por nuestra mente o no pasa por las mentes, y entonces es mucho más genuino y entonces también empezamos a conectar con cosas que ya sabemos que no aprendemos en esta vida, que nos vienen con nosotros porque somos un acúmulo de información y depende cómo nos coloquemos, somos de una manera u otra. Es decir, depende cómo nosotros coloquemos las prioridades de ahora, estamos colocándonos como que somos poquita cosa y estamos viviendo desde ahí. Pero si cambiamos la formación y sabemos que somos un ser inmenso, que somos la perfección aquí, que somos la divinidad viviendo un mundo imperfecto, al cambiar la estructura, a cambiar la organización, lo vamos a vivir de otra manera. De hecho, cualquiera que sepa algo de física o sepa algo sobre todo de química se da cuenta que los elementos realmente están todos hechos igual. Los elementos de la tabla periódica, depende de los protones que tengan, es un elemento u otro, pero y va teniendo más neutrones pues a medida que va aumentando los protones, pero al fin y al cabo son las mismas partículas organizadas de otra manera. En nuestra vida, que nosotros respondemos a eso, porque estamos hechos de eso, estamos hechos de protones, de neutrones, y tenemos todos los campos. Con nosotros solo tenemos que cambiar el orden. Y no es lo mismo creernos que somos poquitas cosas, que llegará el momento que nos vamos a iluminar y llegará el momento que seamos más felices y llegará el momento que seamos más poderosos, al darnos cuenta que es todo lo contrario. Somos la divinidad, el poder, la inmensidad, la perfección aquí, viviendo el mundo imperfecto. ¿Qué mundo imperfecto? El que nosotros nos creemos. ¿Desde dónde? Desde la mente. Entonces, ¿tenemos un don? Tenemos varios. ¿Por qué? Porque llevamos muchas vidas. Hay almas viejas que se nota, gente que tiene mucho saber, y almas más nuevas que están mucho todavía en la existencia. Luego vinimos aquí, cuando somos pequeños tenemos una conexión totalmente con el abstracto, luego cuando vamos siendo mayores vamos perdiendo esa conexión, y ya cuando hay gente que no la pierde del todo y es muy bueno y destaca mucho en algunas cosas, aunque no sea muy consciente de eso, y luego hay otros que pierden totalmente la conexión durante unos años de su vida y vuelve a querer volver a conectar
otra vez con esta parte abstracta, pero al fin y al cabo, estemos conectados o no, la parte abstracta crea la concreta. Y la parte abstracta es el saber y la parte concreta es aprender. La parte abstracta está anterior a la mente y entonces sabes que es así y desentona un montón de circunstancias. En la parte concreta aprendemos una cosa más otra, más otra. Es las dos cosas. Lo que pasa es que no es lo mismo saber que yo quiero una cosa y con el mundo en que vivo, el dinero que tengo, los años que tengo y las circunstancias que tengo para conseguir esta cosa voy a tardar X tiempo, que es una manera de verlo lineal, al darme cuenta que anterior a todo eso lo puedo hacer al revés. Es decir, yo me posiciono en eso que quiero, en esa situación, en ese que ya es mío, porque evidentemente estoy en el campo de todas las posibilidades, todo está ahí juntito y como yo normal, porque forma parte de mí, puedo subir a esa parte, entonces desde ahí me coloco y se desarrolla una serie de acontecimientos que al final el mundo lineal me aparece. Eso que quiero, eso de así instantáneo, es que así instantáneo estamos haciendo las cosas, solo con el mundo lineal necesitamos ir una cosa más otra, más otra, más otra para convencernos de ello. Es decir, si yo quiero conseguir un coche, tengo que levantarme todas las mañanas, ir a trabajar, hacer no sé qué y hacer no sé cuánto para cada vez convencerme más de que al final consigo ese coche. Cuando ya esté convencida por todo el mundo de la materia, que ya lo puedo conseguir, lo consigo. Pues pero es el mundo lineal, es conseguir convencerme de que esto es así. En el mundo abstracto es saber que esto es así, colocarme ahí. Es totalmente diferente. Y va mucho más deprisa, pero ¿tenemos un don? No. Tenemos muchos dones. Y depende cómo nos desarrollemos. Yo he dicho muchas veces, yo recuerdo dos vidas bastante... porque me venían cosas que no encajaban con mi manera de vivir. Entonces sé que he sido una puta de la calle, normal, corriente, pero de lo más normalito, y hay cosas que recuerdo y también sé que he estado iniciada en que es la que más estoy, evidentemente, porque me interesa más desarrollar, iniciada, o sea, cuando me estaban iniciando en los sólidos platónicos, que lo he dicho alguna vez, que con cuando me hice SIDA, con esta semilla, recordé una parte, la parte más grande que yo recordé cuando me enseñaron los sólidos platónicos en esta semilla. Entonces, recuerdo y sé varias cosas de esas dos vidas. Estoy más enfocada, evidentemente, a cuando me estaban enseñando todas estas cosas porque me gusta más, estoy más en ello y conecto más con ello, lo cual cada vez me doy cuenta más de ahí. Entonces me doy cuenta que cada vez sé más cosas que nadie me enseñó en esta vida y entonces evidentemente lo tengo que estar recordando de otro. Estoy captando vibraciones más altas porque porque ya he pasado en otro tiempo por este espacio y ahora estoy haciendo una especie de recorrido. Yo, porque yo, no, todo el mundo, solo que yo estoy enfocada en ello y cada vez me es más fácil y soy más consciente de que esto es así. Tenemos un don, tenemos varios. Depende de cómo nos enfoquemos y vamos a activar unos u otros. Pero tenemos dos maneras de vivir la vida. Una aprendiendo, que es mucho más lentita, más jugosa, más lentita, y otra sabiendo. Y lo que sabemos es cuando conectamos con algo que ya sabemos, pero encima tenemos la parte abstracta que está conectada con todas las posibilidades de existencia, es decir, de todas las posibilidades que pueden, que existieron, que existirán o las que no existen más, existirán nunca. Nosotros estamos conectados con todo eso y depende cómo coloquemos la información a lo que le demos prioridad. Eso va a ser lo que resalte. Es decir, yo cada vez le estoy dando más prioridad a mi parte abstracta y cada vez voy viendo más desde ahí. Le doy menos importancia a mi vida en el concreto y cada vez me resulta más liviano y más fácil llevarlo. Tú decides, el libre albedrío está ahí, pero la parte abstracta es la que crea lo concreto. Y lo concreto es nuestra manera de distorsionar la parte abstracta. Así que nuestra vida es la parte distorsionada de nuestra parte abstracta.
Es decir, es el pasado de lo que creamos en situaciones más altas, aunque no somos conscientes de ello. Podemos desarrollar dones, trabajándonoslo aquí, podemos activar dones, dándonos cuenta de que eso es así, y podemos colocarnos en cómo queremos ver luego la vida, es decir, en paz, felicidad y en casa. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por los comentarios, nos vemos en próximos vídeos.